Bueno, ahora que ya sabemos cómo movernos dentro del espacio, conocemos la interfaz del programa, vamos a ver algo que es las características de un objeto dentro de SketchUp. Voy primero a usar primero nuestro figurín y voy a crear un objeto muy sencillo. Bueno, vamos a ver las características de este objeto y un poco cómo funciona con la vista también del programa, porque el programa tiene en sí varias vistas que nos van a servir más adelante. Vamos a ver también cómo nos van a servir estas vistas para mover objetos, construir cosas, van a ser más útiles y también nos van a facilitar el trabajo. Tenemos acá nuestro figurín y fíjense que si nosotros lo vemos, voy a usar la herramienta vistas y voy acá en esta herramienta. Lo que me permite es, por ejemplo, moverme de arriba para abajo. Fíjense que nuestro modelo es plano, no tiene como una profundidad. Y a diferencia de este, tiene profundidad, tiene volumen, todo. Este cubo que tenemos acá tiene y se conforma por caras y líneas, o como le conocen más comúnmente, son aristas. Las caras son esto que estoy seleccionando acá y las aristas es esto de acá, son estas líneas. Cada una de estas líneas se llama aristas. ¿Y cómo se conforma una cara? Una cara se conforma por la unión de aristas en el programa. Muchas veces va a ocurrir que queremos hacer una pared y no se forma esta cara, que sería esto de acá, es porque si alguna arista no está unida con otra. Y otra a tener en cuenta, bueno, dentro de las aristas y las caras tenemos algo que le conocemos como punto final, es donde se interseccionan dos aristas o más. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser por ejemplo, una esquina, a eso le conocemos como punto final. Y otra cosa, todo objeto en SketchUp es completamente hueco, no hay un relleno por dentro. Voy a descentrar el objeto y voy a eliminar una cara. Fíjense, es completamente hueco, no tiene un relleno por dentro. Así es como se conforman todos los objetos en SketchUp exclusivamente. Se han de haber dado cuenta que hay dos colores que se diferencian en los materiales, en este objeto principalmente y en todos los objetos, que son dos colores que vienen por defecto. Tenemos el color blanco y este color gris. ¿Qué implica esto? Que el color gris, podríamos decirlo, es el lado malo y el color blanco es el lado bueno. Ahora no, mucho no lo vamos a entender, pero es importante que esto tengamos en cuenta que si nosotros estamos construyendo un objeto donde nosotros vamos a hacer, por ejemplo, foco, fíjense, es de este lado de acá adentro, siempre nos conviene que las caras de donde vamos a hacer foco sean de color blanco y no de este color gris, que sería el lado malo. Porque cuando nosotros añadimos texturas, las texturas, lo que pasa es que si nosotros las añadimos, por ejemplo, en el lado malo, va a haber una falla cuando queramos hacer, por ejemplo, un render o una imagen 3D. Vamos a tener problemas con las texturas. Es lo principal. E incluso cuando vayamos complejizando el tema, muchos problemas cuando queremos añadir texturas surgen justamente por esto. A veces lo que pasa, fíjense, nos puede suceder, ¿no? No es el caso ahora, pero va a suceder que, por ejemplo, estamos construyendo algo y el objeto se forma de esta forma. Me refiero a las caras. Por ejemplo, ven que todo está blanca excepto esta gris y a veces pasa sin importancia. Cuando nosotros querramos añadir una textura a este objeto y tenga una textura, me refiero a un material de ladrillo, va a surgir un problema con esta cara de acá. Recuerden esto, denle volumen a los objetos y siempre mantengan el lado bueno hacia la vista del espectador. Nunca usen el lado malo. Más adelante igual, cuando ya hagamos un par de ejercicios con texturas y todo, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Ahora, otra cosa. SketchUp tiene algunas vistas y fíjense, acá en cámara nos vamos a centrar en estas tres de acá. Estas tres son las tres vistas con las que trabaja SketchUp. Por defecto siempre viene en perspectiva. Y tenemos proyección paralela y perspectiva a dos puntos. Perspectiva, de hecho, en realidad sería perspectiva a un punto de fuga. Para no entrar mucho en detalle, voy a explicar muy brevemente porque es importante un poco entender estas vistas. Ahora estoy en la vista de perspectiva, que como les dije es más bien una perspectiva a un punto de fuga. ¿Esto qué quiere decir? Si ven que acá tenemos, por ejemplo, una línea de horizonte, vean la línea verde, cómo la línea verde se dirige prácticamente hacia un punto, que es este de acá. Ese es el punto de fuga.
Si yo inclino un poco más la cámara y si nosotros tomamos como referencia esta línea de acá y esta línea de acá, y la seguimos imaginariamente, vamos a darnos cuenta que todas terminan donde termina la línea verde. Incluso si ponemos una regla sobre estas líneas en la pantalla de nuestra computadora, nuestra notebook, nos vamos a dar cuenta que terminan hacia acá. Esta es una perspectiva a un punto de fuga. Después tenemos la otra, que vamos acá igual, y es la que dice proyección paralela. Nosotros igual vamos a trabajar en estas dos. Vamos a ir directamente a lo que es proyección paralela, que esto sí nos va a ser útil. Lo que es proyección paralela, ahora sí, aquí hay un cambio drástico. Proyección paralela es como que no tiene puntos de fuga, no hay un punto hacia donde se dirijan todas las líneas. Es más bien una vista completamente ortogonal o podríamos decir así más sencillo, una vista plana de lo que es el objeto. Si yo voy a la vista en planta, usando la herramienta, ¿no? Eh, Aquí fíjense como nuestro figurín nos aparece como una línea, es porque no tiene volumen. Y por ejemplo acá, nuestro objeto también nos aparece plano. Pero si nosotros vamos acá y cambiamos en perspectiva, fíjense que acá podemos ver las caras del objeto. Fíjense que si yo muevo un poquito la cámara, acá está nuestro punto de fuga, donde se dirige la línea azul, ese es nuestro punto de fuga. Si nosotros seguimos esta línea de esta cara, que sería, perdón, esta arista, de hecho, seguimos hacia acá, esa arista termina justo ahí en este punto de fuga. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo voy otra vez y vamos a ver si ahora sí se ve más la diferencia en proyección paralela? Todo es más plano. Esta cámara de proyección paralela nos va a servir para organizar objetos y también a la hora de construir objetos por separado. Es muy útil. Prácticamente nosotros vamos a trabajar con estas dos vistas de acá. Esto sería todo por el video de hoy.